10 años. Durante toda una década, Parker Schnabel ha trabajado en las tierras auríferas del Klondike con un nivel de dedicación que pocos mineros en la historia moderna pueden realmente igualar. Los reclamos individuales han cambiado con el tiempo. A medida que expiraron los arrendamientos, se adquirieron nuevas propiedades y surgieron nuevas oportunidades, pero el sistema geológico más amplio sigue siendo el mismo. Año tras año, Parker amplió, adaptó, refinó, y en ocasiones reinventó por completo su operación minera, construyendo una de las carreras independientes en minería de oro más exitosas jamás vistas en Gold Rush. Esos 10 años nunca estuvieron definidos únicamente por la suerte. Fueron moldeados por una determinación implacable, riesgos calculados, lecciones costosas y una obsesión por comprender la tierra bajo sus pies mejor que nadie. Desde el momento en que heredó la responsabilidad de continuar el legado minero de su abuelo, John Schnabel Parker se negó a confiar en la historia familiar como atajo hacia el éxito. En cambio, se ganó su reputación una temporada a la vez, superando constantemente a los mineros que poseían décadas más de experiencia que él. A lo largo de esos años, Parker desarrolló algo mucho más valioso que una colección de reclamaciones rentables. Construyó una relación casi instintiva con el propio Klondike. Cada corte, cada racha de pagos, cada excavación decepcionante y cada limpieza exitosa añadían una pieza más a su comprensión de cómo se comportaba este terreno en particular. Pocas personas vivas han dedicado tanto tiempo a estudiar con tanta intensidad un distrito minero, y menos aún han transformado ese conocimiento en una producción tan extraordinaria. Precisamente por eso, lo que ocurrió después sorprendió a todos. A casi 120 pies bajo la superficie del suelo, en el que los equipos de Parker habían trabajado durante años sin descubrir nada extraordinario, una enorme zona aurífera había estado esperando en silencio todo el tiempo. No estaba oculto por una geología imposible enterrado bajo un sistema de fallas inusualmente complejo, ni escondido detrás de un misterio geológico que exigió décadas de investigación científica para resolverlo. En cambio, permaneció invisible debido a algo mucho más simple y mucho más sorprendente. El mayor obstáculo no fue el terreno en sí. Era una suposición única. Durante 10 años, Parker había aceptado una interpretación geológica porque todas las pruebas disponibles en ese momento la respaldaban completamente. La suposición encaja perfectamente con todo lo que la geología regional sugiere que debería existir debajo de esa sección del Klondike, lo que la hace parecer tan razonable que casi nadie cuestionó si podría estar incompleta. Como muchas conclusiones científicas, se basó en pruebas sólidas y no en especulaciones descuidadas. Datos de los estudios lo respaldaron, los resultados mineros históricos lo reforzaron, y la comprensión geológica más amplia de la región pareció confirmarlo repetidamente. Nada en la información disponible sugería que hubiera alguna razón para pensar de manera diferente. Desafortunadamente, incluso las suposiciones bien fundamentadas a veces pueden ocultar descubrimientos extraordinarios. Según esta teoría, a unos 120 pies bajo tierra, por donde el equipo de Parker había atravesado repetidamente durante temporadas anteriores, se encontraba una formación aurífera cuyo valor se estimaba en casi 450 millones de dólares. De ser cierto, el depósito no había aparecido de repente. Había estado allí desde el principio esperando bajo la superficie, mientras Parker se establecía como uno de los mineros más respetados del Klondike. Cada temporada exitosa, cada expansión de su operación y cada onza de oro que recuperó, sucedieron mientras esta oportunidad mucho mayor permanecía completamente desapercibida debajo. La comprensión se siente casi increíble. El terreno que ayudó a construir la reputación de Parker también había sido proteger silenciosamente lo que podría convertirse en uno de los mayores descubrimientos de toda su carrera. A veces las mayores sorpresas no se esconden en lugares que nadie ha explorado. A veces yacen bajo el mismo suelo que la gente cree entender mejor que en cualquier otro lugar. Irónicamente, descubrir esa posibilidad no requirió un accidente afortunado o un golpe de fortuna dramático. Requirió 10 años de experiencia acumulada
mejoras significativas en la tecnología de exploración y una conversación con un geólogo dispuesto a hacer una pregunta incómoda que nadie había considerado seriamente antes. Esa única pregunta desafió las suposiciones que habían guiado el pensamiento de Parker a lo largo de toda su carrera minera. Una vez que se preguntó, todo cambió. Si disfrutas de las historias sobre descubrimientos extraordinarios, logros mineros notables y la ciencia detrás de la búsqueda de oro escondido, asegúrate de suscribirte y permanecer con nosotros hasta el final. La historia de cómo Parker Schnabel pudo haber pasado por alto un campo de oro de 450 millones de dólares bajo tierra, que creía comprender completamente, no se parece a nada visto anteriormente en Gold Rush. Es un recordatorio de que incluso los mineros más experimentados pueden sorprenderse con la tierra bajo sus pies. Para comprender por qué este descubrimiento tiene una importancia tan enorme, es importante apreciar la profundidad del conocimiento geológico de Parker. Su comprensión del Klondike no provino simplemente de leer informes de encuestas o contratar consultores para que tomaran decisiones por él. Provino de pasar 10 exigentes temporadas moviendo millones de metros cúbicos de tierra a través de su propia operación. Cada excavación se convirtió en otra lección escrita directamente en su experiencia. Él entiende cómo responde el suelo cuando equipo pesado elimina, capa tras capa de sobrecarga. Sabe dónde suelen comenzar las rachas salariales productivas, cómo se estrechan gradualmente, dónde desaparecen inesperadamente, y dónde a menudo se vuelven más ricos. Años de observación directa le han enseñado qué secciones recompensan la minería agresiva y cuáles exigen paciencia independientemente de cuánta maquinaria se utilice. Ese conocimiento no se puede comprar ni tomar prestado. Solo se puede obtener a través de innumerables horas dedicadas a trabajar la tierra misma. Como todo minero, verdaderamente experimentado, la experiencia de Parker se desarrolló a través de ciclos repetidos de éxito-fracaso, ajuste y mejora. Los errores costosos se convirtieron en oportunidades para aprender. Descubrimientos inesperados cambiaron su comprensión de la geología. Gradualmente, miles de observaciones individuales se combinaron en instintos que le permitieron reconocer patrones sutiles mucho antes de que los informes formales confirmaran lo que ya sospechaba. Mucha gente describe esta habilidad simplemente como un talento natural. En realidad se explica con mucha más precisión como resultado de 10 años de atención disciplinada al detalle. Parker ha pasado innumerables horas analizando cada pista que ofrecía su terreno minero, comparando constantemente los resultados de producción con las condiciones geológicas y perfeccionando su comprensión temporada tras temporada. Lo que hoy parece fácil es en realidad el producto de una observación incesante acumulada durante toda una década. Ese conocimiento acumulado se convirtió en una de las bases del notable éxito de Parker. Año tras año, su producción de oro superó con frecuencia la de operadores, con carreras mucho más largas en la industria minera. A menudo reconocía cuándo era necesario cambiar los planes de excavación antes de que el análisis geológico formal confirmara completamente la decisión. Su capacidad para redirigir equipos de manera rápida y eficiente, con frecuencia, le ahorró tiempo, dinero y esfuerzo valiosos. La eficiencia operativa se convirtió en otra ventaja importante. Debido a que Parker entendía tan a fondo el comportamiento único de su terreno particular, rara vez confiaba en estrategias mineras genéricas diseñadas para ambientes geológicos completamente diferentes. En cambio, adaptó cada decisión importante específicamente a las características de sus propias reclamaciones. Ese enfoque personalizado arrojó consistentemente resultados más sólidos que simplemente seguir las prácticas estándar de la industria. Sin embargo, cada forma de conocimiento conlleva sus propias limitaciones. La experiencia ayuda a las personas a construir modelos mentales cada vez más precisos del mundo que les rodea, lo que les permite organizar innumerables observaciones en sistemas prácticos que guían las decisiones futuras. Esos marcos mentales son esenciales porque transforman experiencias aisladas en juicios confiables.
Sin ellos la experiencia nunca sería verdaderamente útil. Al mismo tiempo, todo marco acaba llegando a sus límites. Más allá de esos límites, la observación directa da paso gradualmente a la suposición. La evidencia se vuelve menos completa, y la gente naturalmente comienza a extender lo que ya sabe a áreas que nunca han explorado por completo. La mayoría de las veces esas suposiciones resultan notablemente precisas. Sin embargo, en ocasiones ocultan algo extraordinario. La comprensión que Parker tenía del Klondike contenía exactamente ese límite. A lo largo de 10 temporadas de minería exitosa, su operación recuperó oro consistentemente dentro de un rango de profundidad bien establecido y reconocido en todo el distrito. Los estudios geológicos confirmaron repetidamente dónde tendían a ocurrir los depósitos de placeres más ricos, mientras que años de datos de producción reforzaron esas conclusiones. Todo apuntaba hacia el mismo horizonte productivo bajo la superficie. Las encuestas que respaldan esa interpretación fueron realizadas profesionalmente y científicamente sólidas. Los registros de producción demostraron repetidamente que el rango de profundidad establecido contenía de manera confiable oro económicamente recuperable. Había pocas razones para dudar de esas conclusiones, porque coincidían consistentemente con los resultados de la minería del mundo real. Durante años, tanto la geología como la producción parecieron contar exactamente la misma historia. Sin embargo, lo que esas encuestas nunca intentaron responder fue una pregunta completamente diferente. Describieron con precisión dónde ya se había encontrado oro rentable, pero proporcionaron muy poca información sobre lo que podría existir debajo del propio horizonte productivo. Los datos de producción reflejan naturalmente el material que los mineros eligen para excavar. No dice casi nada sobre el terreno que queda intacto debajo. Según el modelo geológico ampliamente aceptado y utilizado en toda la región, la explicación parecía sencilla. Debajo de la zona productiva conocida, se creía que las concentraciones de oro disminuirían rápidamente hasta que la minería se volvió económicamente impracticable. Esa conclusión no se basó en una propiedad aislada, sino en observaciones recopiladas de numerosas operaciones en todo el Klondike. Con el tiempo, se aceptó menos como una hipótesis y más como un hecho geológico establecido. Como casi todos los que trabajan en la región, Parker aceptó esa conclusión sin dudarlo. Dadas las pruebas disponibles, hacer lo contrario no habría parecido razonable. Durante 10 años, sus decisiones reflejaron el mejor conocimiento científico disponible en ese momento. Si esa comprensión finalmente resulta incompleta, no significa que su razonamiento fuera descuidado. Simplemente significa que nueva información ha revelado algo que las generaciones anteriores no podían ver. Esa distinción es importante. Algunos errores son el resultado de un mal juicio. Otros ocurren porque la tecnología aún no ha avanzado lo suficiente como para responder preguntas que la gente ni siquiera sabe que deberían hacerse. La suposición de Parker pertenecía firmemente a la segunda categoría. Permaneció incuestionable durante años porque no existía ninguna herramienta práctica capaz de probarlo a fondo. Todo cambió durante su 10ª temporada. Los avances en la tecnología de exploración repentinamente hicieron posible investigar profundidades que los equipos anteriores solo podían examinar con precisión limitada. Por primera vez, Parker poseía herramientas capaces de mirar mucho más allá de los límites que habían definido su conocimiento geológico durante toda una década. Junto con esas herramientas surgió una pregunta sencilla que transformó por completo la investigación. El gran avance se produjo a través de una nueva generación de radares de penetración terrestre de profunda penetración. Desarrollado originalmente para la inspección de infraestructuras a gran escala y exploración minera avanzada, el equipo ofrecía una penetración en profundidad dramáticamente mayor y una resolución de imagen significativamente mejorada en comparación con los sistemas que el equipo geológico de Parker había utilizado anteriormente. Características que antes parecían vagas o invisibles ahora podían observarse con notable claridad. Curiosamente,
Parker no compró la nueva tecnología, esperando descubrir un campo de oro completamente nuevo. Su objetivo era mucho más práctico. Simplemente quería imágenes de mayor resolución de las zonas productivas que ya sabía que existían para poder planificar la excavación con mayor precisión. Mejores datos significaron mayor eficiencia, menores costos operativos y una mejor recuperación de oro. La inversión tenía perfecto sentido comercial, independientemente de si se producían descubrimientos inesperados. Para operar e interpretar el sofisticado equipo, Parker contrató a un especialista en geología cuya experiencia se centró específicamente en esta nueva tecnología de radar. A diferencia de sus consultores geológicos habituales, este experto poseía una amplia experiencia en la interpretación de las imágenes subterráneas inusualmente detalladas producidas por el sistema avanzado. Su papel era sencillo: realizar la encuesta, analizar los resultados y proporcionar la interpretación más precisa posible. Siguiendo el plan original de Parker, comenzó escaneando las zonas productivas conocidas, ya identificadas a través de años de minería exitosa. El equipo funcionó exactamente como se esperaba y proporcionó imágenes mucho más nítidas que las que habían producido estudios anteriores. Al principio todo parecía ir según lo planeado. La nueva tecnología estaba proporcionando precisamente la mejora que Parker esperaba. Luego, mientras revisaba las secciones más profundas de las imágenes subterráneas, algo inesperado comenzó a aparecer debajo del familiar horizonte geológico. Lo que había comenzado como un esfuerzo rutinario para mejorar la precisión de la excavación evolucionó lentamente hasta convertirse en un descubrimiento que desafió 10 años de suposiciones acumuladas. De los nuevos datos surgió una única pregunta, una pregunta que ninguna encuesta anterior había obligado a Parker a formular, y a partir de ese momento, la historia de su terreno en Klondike nunca volvería a ser la misma. Y luego siguió mirando los datos por debajo de la zona productiva, por debajo de la profundidad que el marco operativo de Parker clasificaba como por debajo del umbral en el rango de profundidad que el consenso regional describió como subeconómico. Ella vio algo. La conversación que tuvo con Parker sobre lo que vio fue la conversación de que la suposición de 10 años no sobrevivió. «Quiero mostrarte algo en los datos», le dijo a Parker, «debajo de tu zona productiva». Parker miró la pantalla, el rango de profundidad por debajo de su umbral operativo, la anomalía que el nuevo radar había captado con una resolución que el equipo anterior no podría haber alcanzado. «¿Qué es eso?», preguntó. «Eso es lo que quiero entender», dijo. «Las características de la señal son inconsistentes con el terreno subeconómico que el marco regional predice a esta profundidad. El perfil de densidad, la extensión lateral, la geometría. Esto parece una característica de concentración. Por debajo de 100 pies», dijo Parker. Declaración en lugar de pregunta. El marco se afirma. Ella confirmó que se encuentra aproximadamente entre 115 y 125 pies, lo cual está por debajo de la profundidad a la que se había dirigido su operación. Parker estudió la pantalla. 10 años de conocimiento del terreno le indicaban el marco. Los datos del radar le mostraban algo que el marco no había predicho. «¿Cuál es su interpretación?», preguntó. Fue cuidadosa como lo son los especialistas cuando su interpretación desafía un marco establecido. Interpretación preliminar. Esto es consistente con una formación profunda de leads, un antiguo rasgo de concentración por debajo del rango productivo conocido. Si estoy en lo cierto, es necesario revisar el marco regional para esta área. Parker observó la anomalía en la pantalla durante mucho tiempo. «¿Cómo podemos saber si tienes razón?», dijo. «Perforamos», dijo. «Pozo dirigido a 120 pies. Colocamos una cámara y descubrimos que está captando realmente el radar». Parker autorizó la perforación esa tarde. No después de una semana de análisis adicionales. No después de consultar a 3 especialistas más y elaborar una confirmación de múltiples fuentes. Esa tarde. Porque Parker Schnabel, cuando los datos que tiene ante sí son lo suficientemente específicos como para actuar
y el costo de descubrirlos es manejable en relación con lo que el descubrimiento podría revelar. Hechos. Es una de las cosas que siempre le ha apartado de los operadores que analizan hasta que pasa la oportunidad. La perforadora se hundió a la mañana siguiente. 120 pies. El pozo alcanzó los 120 pies en 18 horas. Parker estaba en el lugar de perforación para la aproximación final. Los últimos 20 pies de perforación que ocupó la zona de anomalía. El rango de profundidad donde el radar había mostrado la característica de concentración que el marco estándar decía que no debería estar allí. A. Tunspice. Los núcleos de perforación produjeron una transición. El carácter material pasa del suelo a algo diferente, más viejo, con las características de clasificación de sedimentos del material que había sido depositado por la acción del agua, en lugar de los procesos geológicos que habían formado las capas encima de él. El geólogo de Parker examinó el núcleo inmediatamente. Se trata de material fluvial antiguo, dijo. Sedimento del río. Esto no es consistente con lo que el marco regional predice a esta profundidad. ¿Con qué es consistente?, preguntó Parker. Con mi interpretación preliminar, dijo. Un antiguo sistema de canales enterrado, anterior a los eventos geológicos que depositaron todo lo que estaba encima de él. El marco regional no tuvo en cuenta esto, porque nunca se ha documentado con tanta profundidad en esta área específica. A 118 pies los núcleos mostraron que el cambio de carácter se intensificaba. Los antiguos sedimentos del río se vuelven más densos, más concentrados. La clasificación de partículas se vuelve más estricta. La firma hidráulica de una trampa de oro natural dentro del antiguo canal. A 120 pies el taladro encontró la característica que el radar había estado captando. La resistencia cambió de la misma manera específica en que el material de placer concentrado cambia la resistencia a la perforación. No la resistencia de la roca dura, sino la resistencia densa y compacta del sedimento que ha ido acumulando partículas de oro a través de la concentración hidráulica a lo largo del tiempo geológico. Los núcleos de perforación desde 120 pies se llevaron directamente al kit de análisis de campo. El geólogo de Parker realizó la evaluación preliminar mientras Parker observaba. Ella levantó la vista del análisis. Parker. Su voz estaba controlada con el control específico de alguien que gestiona un resultado profesionalmente significativo. La concentración de oro en este material. No es subeconómico, no es marginalmente económico. Miró la muestra central y luego a Parker. Esto es rico. Genuina y significativamente rico. Parker le tomó la muestra central. Lo sostuvo. Examinó la matriz de sedimentos de ríos antiguos sobre la que su equipo había estado operando durante 10 temporadas. Pensó en cada corte que habían hecho sus excavadoras en esta sección de sus reclamaciones. Cada metro de material que sus plantas de lavado habían procesado desde el suelo por encima de este punto. Cada temporada los datos de producción habían clasificado esta zona como consistente, pero sin complicaciones. Consistente pero sin complicaciones porque su operación nunca había llegado lo suficientemente profundo como para encontrar lo que realmente había allí. ¿Hasta dónde se extiende?, él preguntó. Eso es lo que nos dirá la encuesta ampliada, dijo. Pero basado en las imágenes del radar, Parker, esta no es una característica limitada. Este es un campo. Un campo. No es una racha salarial. Un campo. Parker dejó la muestra del núcleo con cuidado. Miró la lectura de profundidad del pozo. 120 pies. 10 años. El oro llevaba allí 10 años. Por debajo de la suposición de que el marco regional se había construido y que 10 años de minería exitosa por encima nunca le habían dado motivos para cuestionarlo. Realice la encuesta ampliada, dijo Parker. Todo. Cobertura total de la zona de anomalía da en toda el área del siniestro. La encuesta ampliada duró 5 días. Se necesitaron 3 más para analizar completamente los resultados. 8 días entre la confirmación de 120 pies y la imagen completa de lo que las afirmaciones de Parker Schnabel habían estado guardadas durante una década.
La película costó $450 millones. El campo. Los $450 millones no eran una proyección. Fue el producto de 8 días de estudio y análisis exhaustivos que convirtieron la confirmación del pozo único en una evaluación completa de la reserva. El antiguo sistema de canales se extendía a lo largo de una parte importante del área de reclamo de Parker. No de manera uniforme, porque los canales antiguos no se distribuyen uniformemente, pero sí lo suficientemente extenso como para que el cálculo de la reserva produjera un número que requiriera la verificación independiente que los descubrimientos importantes siempre exigen antes de que alguien actúe en consecuencia. 2 consultores geológicos independientes revisaron los datos ampliados del estudio y la metodología de la reserva. Ambos confirmaron la evaluación dentro de un rango que abarcaba cómodamente la estimación primaria. El depósito era real. La estimación de reservas era defendible. Los $450 millones eran conservadores. Parker recibió la evaluación confirmada con la respuesta específica que las personas que lo conocen bien habrían predicho y que cualquiera que lo haya visto durante 10 temporadas de Gold Rush reconocería. Comenzó a planificar la extracción, sin procesar el peso emocional de encontrar $450 millones bajo tierra que había estado extrayendo durante 10 años, sin detenerse en la década durante la cual el oro había permanecido sin ser descubierto mientras su operación trabajaba en el suelo, sin calcular lo que significaba el descubrimiento para su legado, ni para su reputación, ni para su posición en relación con otros operadores del Klondike. Planificación de la extracción, porque el oro estaba allí y la cuestión operativa era cómo sacarlo de manera eficiente, segura y rentable. Y esa era la pregunta para responder a la mente de Parker Schnabel tras 10 años de intensa actividad minera. El plan de extracción abordó el desafío específico que presentaba un campo profundo debajo de una zona superficial extensamente trabajada. Las secciones superiores del reclamo habían sido perturbadas por 10 temporadas de excavación, huecos, material derrumbado y la alteración geológica acumulada de una minería industrial importante. Llegar limpiamente al antiguo canal requirió un enfoque diferente al de la minería de placer superficial estándar. Parker trabajó con su ingeniero estructural y su equipo geológico para desarrollar una metodología de acceso que gestionara las secciones superiores perturbadas y al mismo tiempo protegiera la integridad del material del antiguo canal que se encontraba debajo. El enfoque era más exigente desde el punto de vista técnico que la excavación estándar de Klondike y más caro por metro de material movido. El gasto estaba justificado por las matemáticas. Incluso con los costos de acceso premium, el margen neto sobre $450 millones en oro, en un terreno que Parker ya poseía y contaba con el equipo y la tripulación para extraer, fue extraordinario. La temporada de producción que siguió fue diferente a todas las temporadas anteriores de Parker Schnabel. No al ritmo, las operaciones de Parker siempre avanzan al ritmo que exige la eficiencia. Diferentes en profundidad, diferentes en la calidad específica de atención que el trabajo en un depósito recientemente descubierto e históricamente significativo exige de un operador que entiende lo que está extrayendo. Parker explotó el antiguo canal con el respeto que merecía el descubrimiento. No con reverencia. La relación de Parker Schnabel con el oro siempre ha sido fundamentalmente práctica, pero sí cuidadosa con la atención al detalle que requería el carácter específico del canal y que 10 años de conocimiento de su terreno lo habían preparado para brindar. El oro subió a través de 120 pies de tierra que habían estado encima de él durante más tiempo que cualquier ser humano en el Klondike. El antiguo oro de los ríos concentrado mediante procesos hidráulicos que habían estado operando antes de que Parker hubiera crecido en la minería, existía en su forma actual. Oro de un mundo que el registro geológico describía y que 120 pies de historia geológica posterior habían enterrado y preservado. El total de producción estacional confirmó lo que había proyectado la evaluación de reservas: 180 onzas,
450 millones de dólares de valor bruto. Beneficio neto después de los costes de acceso premium y los gastos operativos totales, 200 millones de dólares. Desde tierra Parker había estado minando durante 10 años. Desde 120 pies más abajo, la suposición de que una década de operaciones exitosas arriba nunca le había dado motivos para dudar. Su abuelo había minero en esta región, había trabajado los sistemas de superficie, con el conocimiento y el equipo de su época, había construido el legado que Parker había heredado y extendido a lo largo de 10 temporadas. Parker pensó en su abuelo cuando llegaron las cifras finales de producción en el terreno en el que John Schnabel había trabajado, y en el terreno debajo que ninguno de los dos sabía que estaba allí. El viejo siempre había dicho que el Klondike guardaba sus mejores secretos durante más tiempo, no se había equivocado. En conclusión, el descubrimiento de 450 millones de dólares de Parker Schnabel a 120 pies. No es una historia sobre suerte o oportunidad o el afortunado accidente de implementar nueva tecnología que resultó en la imagen de algo extraordinario. Es una historia sobre lo que realmente producen 10 años de conocimiento operativo, serio, disciplinado y en continua mejora. No solo el oro que extrae directamente, sino la base de comprensión que hace que el descubrimiento inesperado sea reconocible cuando la tecnología finalmente lo revela. El geólogo que dirigió el nuevo estudio por radar vio la anomalía. Parker actuó inmediatamente. Ambas respuestas requirieron el contexto que se había construido durante 10 años. La experiencia del geólogo en la interpretación de firmas de radar profundo. La confianza operativa de Parker, al comprometerse a realizar una perforación específica sobre la base de la lectura preliminar de un único especialista, eliminan cualquiera de las respuestas y las esperas del descubrimiento, eliminan los 10 años de conocimiento del terreno que hicieron que valiera la pena estudiar la afirmación de Parker con nueva tecnología, y el descubrimiento permanece enterrado. La suposición era errónea. El marco que decía que la profundidad por debajo del umbral significaba un terreno subeconómico era incorrecto para este contexto geológico específico, pero los 10 años de trabajo por encima de esa suposición no fueron en vano. Construyeron la operación, la experiencia, las relaciones y el conocimiento específico del terreno que hizo que el descubrimiento fuera viable cuando finalmente apareció. El oro estuvo a 120 pies durante 10 años. Parker necesitó 10 años para estar preparado para encontrarlo. Algunos descubrimientos esperan el momento adecuado. Hay que construir algunos momentos. Parker Schnabel estuvo 10 temporadas construyendo el momento que requirió 450 millones de dólares. Suscríbete, porque un operador que encuentra 450 millones de dólares bajo tierra que extrae desde hace una década no para. Acaba de descubrir cuánto vale realmente su terreno. Y cualquier cosa que Parker Schnabel haga a continuación con ese conocimiento es la historia más interesante del Klondike.